Y esta mañana yo tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a que abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses, me acompañen a la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 4, versículos 13 hasta el versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 hasta el versículo 18. Dice la palabra del Señor. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. La reflexión de esta mañana, hermanos, se ha titulado o la he titulado Mantén la esperanza de que Jesús regresará. La manera en que nosotros, hermanos, entendemos la muerte, lo que creemos que va a suceder después de la muerte, va a cambiar radicalmente la forma en que nosotros vivimos. Va a transformar la perspectiva y la expectativa que tenemos en cuanto a esta vida. Muchos creen que no hay vida después de la muerte y que al morir simplemente dejarán de existir, lo que provoca que las personas que creen esto se entregan a sus pasiones, a sus deseos, viven como quieren, como desean, porque precisamente no hay nada después de la muerte. Todo va a acabar acá, así que su vida está enfocada en obtener todo lo que se pueda en este mundo. Y en cambio, hay otras personas que creen en la reencarnación y entonces se dedican a ello. Piensan que deben dedicar su tiempo y vida y esfuerzo acá porque eventualmente esto va a servir en la nueva vida, en la reencarnación, sea como sea, a donde vayan a reencarnar. Pero también hay otros grupos de personas, y de verdad esto hay muchas religiones, que creen que aún después de morir hay oportunidad para salvarse o tener una buena vida en la muerte. Así que dedican plegarias en esta vida o comienzan a preparar su vida aquí para ese momento después de la muerte, transitar esa nueva vida después de la existencia acá de una mejor o la mejor manera posible para ellos. Pero, ¿qué debe de creer un cristiano? ¿Cuál es nuestra creencia? Como creyentes es importante tener claro qué sucede, qué pasa, qué vendrá después de la muerte. Hace unos años una familia cristiana perdió a su hijo de 17 años en un accidente de tráfico, o sea, un accidente sería en auto. Lo que pasa es que con la muerte muchas veces uno, cuando en mi caso que pude ver a mis padres en su enfermedad pasar un largo periodo de tiempo antes de su muerte, uno puede estar preparado, pero muchas veces las muertes repentinas no es que duela, impresiona más. Y el dolor tal vez al ser tan repentino es difícil. Por otro lado, perder a un hijo no hay forma de cómo describirlo. Nosotros encontramos que podemos decir, hay un muchacho es huérfano, es decir, no tiene padres. A una persona que es viuda o viudo, es decir, no está con su cónyuge. Pero ¿cómo se le dice a un padre que no tiene un hijo? No lo describimos porque el dolor es profundo. Solemos normalmente no describirlo, no es algo que esperamos. No esperamos enterrar a nuestros hijos, esperamos que nuestros hijos nos entierren a nosotros. Entonces, en el funeral de este muchacho, cualquiera podría haber pensado, y creo que lo que se esperaba es que hubiese gritos, llantos por todos lados, que fuese imposible tal vez hablar con los padres porque habían perdido a su hijo. Se espera muchas cosas, pero resulta que cuando las personas los vieron a ellos, los vieron en una actitud diferente. Ellos se unieron, comenzaron a orar, comenzaron a cantar y cantaban: cuando allá se pase lista, ahí mi nombre estará, yo seré feliz, ahí él va a ser feliz. Lo que trato de decirles con esto es, ¿qué fue lo que los llevó a ellos a eso? ¿Qué fue lo que los llevó a ellos en un momento de dolor, de luto, de duelo, donde se está despidiendo a alguien? ¿Qué los llevó a ellos a cantar?
y a fortalecerse? ¿Qué los impulsó? Y en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, que fue lo que leímos al inicio, Pablo dirige palabras a la iglesia para que ellos sepan qué sucede con los muertos. Lo que Pablo busca es darles esperanza para que ellos sepan qué hacer ante la muerte. Y los lleva a ellos a decirles lo que deben de creer en cuanto a la segunda venida de Cristo, de Jesucristo, a la resurrección de los muertos, qué va a suceder con aquellos que estén vivos. En fin, les está hablando acerca de la segunda venida para que ellos tengan esperanza y en esta vida no se lamenten como aquellas personas que no tienen esperanza. Por eso mi intención es animarte en esta mañana a que mantengas la esperanza de que Jesús regresará para que disfrutes de su presencia por siempre. Y lo voy a hacer de dos maneras. Vamos a hablarlo esto en dos puntos. Uno es que la esperanza del creyente ante la muerte, es decir, vamos a ver o a tratar de reflexionar cuál es la esperanza del creyente en la muerte. Y en segundo lugar, estaremos hablando de la esperanza en la resurrección y en la presencia eterna de Jesús. El primer punto, la esperanza del creyente ante la muerte, quiero que leamos una vez más 1 Tesalonicenses 4:13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y es que una de las dudas que suele surgir en el corazón de todo creyente es ¿cuándo va a regresar Jesús? ¿Cuándo regresará por segunda vez? ¿Qué pasa con aquellos que han muerto, aquellos creyentes que han muerto? ¿Nos volveremos a ver con ellos? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que amamos y mueren? ¿Nos volveremos a encontrar de alguna manera u otra manera? Y es que esta duda, hermanos, ha existido desde el inicio de la iglesia, y la iglesia de Tesalónica tenía esta duda. Por eso Pablo se toma el tiempo para animarlos con el propósito de darles fortaleza, darles esperanza, para que ellos, en medio de la incertidumbre, ellos tengan esperanza. ¿Y qué provocó esta duda en ellos? Bueno, si lo pensamos, probablemente porque la palabra de Dios nos los muestra en diferentes porciones, probablemente, y lo que creo que ahí mismo está implícito, ellos no tenían claro. La falta de claridad sobre lo que debían de creer era la raíz de la incertidumbre. Porque ellos tenían una incertidumbre. ¿Qué sucede con aquellos que duermen? Cuando dice el texto, aquellos que duermen, se está refiriendo a los que han muerto. ¿Qué pasa con esas personas que duermen? ¿Qué pasa con ellos? Entonces la incertidumbre los llevó a ellos a desesperanza. No sabían qué creer. Porque algunos pensaban que la resurrección ya había tenido lugar. La resurrección ya había ocurrido. Y que esa resurrección no iba a ser futura, sino que ocurrió y de manera espiritual, simplemente de manera espiritual ya había sucedido, entonces no habrá una resurrección de los muertos. Otros creían que no iba a haber ninguna resurrección de los muertos. Otros creían, algunas enseñanzas judías creían de que aquel que era el Mesías al resucitar iba a resucitar a todos los santos con él. Pero resulta que Jesús prácticamente resucitó solo, sin todos los santos. Lo que los llevaba a ellos a tener duda. Entonces, ¿la resurrección se va a dar? ¿No se va a dar? ¿Cómo va a ser? Esa incertidumbre los llevó a ellos a lamentarse como personas que no tenían esperanza, porque probablemente ellos creían que aquellos que habían muerto se iban a perder de las bendiciones de estar con Dios. Esa incertidumbre, la falta de conocimiento los llevó a la incertidumbre. Así que Pablo los quería animar en eso. Y es que, hermanos, es interesante ver cómo la falta de entendimiento en términos generales llena de desesperanza la vida. No sé si alguna vez usted se ha enfrentado a una situación de enfermedad la cual no sabe las razones. Yo he conocido muchas personas que se sienten mal, pero no saben por qué se sienten mal. Van donde el doctor le dice, haz este examen, los resultados dicen, estás bien, pero me siento mal. ¿Qué pasa, doctor? Bueno, hay que hacerte otro examen. Ve y hace otro examen, el examen sale todo bien y entonces ¿por qué me sigo sintiendo mal? ¿Qué está llenando? El corazón se comienza a llenar de duda. Porque uno piensa, bueno, si los exámenes básicos, los exámenes simples, los de rutina o de procedimiento normal, estándar, están bien, entonces probablemente tengo algo peor. Probablemente estoy enfrentándome a una situación que es más grave. Entonces la falta de conocimiento comienza a llenar de incertidumbre el corazón, y hay duda y no se sabe qué creer. Al punto de que anhelamos y decimos, por lo menos que me den un diagnóstico, no lo que sea, porque por lo menos voy a saber cómo proceder.
Incluso, Oseas 4, versículo 6, Dios hablando de Israel dice, mi pueblo fue destruido. ¿Pero por qué fue destruido el pueblo? El texto dice, por falta de conocimiento. Porque no tuvieron temor de Dios en ese caso. No eran temerosos de Dios, habiéndoles entregado la ley. El pueblo, por su falta de entendimiento de quién es Dios, lo llevó a la destrucción. Y es lo que busca Pablo, hermanos, que cada uno de nosotros comprenda qué sucederá en aquel día que nuestro Señor venga por segunda vez, el cual anhelamos. Lastimosamente vivimos en una época donde este tema parece ser no tan trascendente. Ya ha pasado tanto tiempo ya que decimos, bueno, llegará, bueno, ok, sí va a llegar, no sabemos cuándo, pero llegará. Pero Pablo lo que busca es fortalecer los corazones en fe y esperanza, incluso en medio de la muerte. ¿Cómo busca hacerlo? Enseñándoles, instruyéndoles sobre aquellas cosas que sucederán cuando Él venga por segunda vez. Entonces, el primer punto en el que estamos, Pablo lo que trata con ellos es decirles, ok, la muerte todos nosotros la vamos a enfrentar. Todos un día moriremos. Es algo totalmente inevitable. ¿Podemos tener esperanza? Sí, puedes tener esperanza. Podemos tener esperanza. La esperanza está en que en Cristo vendrá por segunda vez y resucitará a todos aquellos que creyeron en Él. Así que Pablo les está afirmando, puedes tener esperanza en medio de la muerte. El segundo punto, el cual será un poquito más extenso, habla acerca de la esperanza en la resurrección y la presencia eterna de Jesús. No solamente hay esperanza en la muerte, sino que la esperanza misma está ligada totalmente a la resurrección. Podemos tener esperanza porque Dios sí levantará a aquellos que han muerto resucitarán para gloria eterna. Dice 1 Tesalonicenses 4, versículos del 14 en adelante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. ¿En qué está basada la esperanza del creyente? La primera razón que menciona Pablo aquí es en la resurrección de Jesús. Lo que sucede, hermanos, es que la resurrección de Jesús es la primicia, marca el inicio de la resurrección final de aquellos que han creído. Que Cristo resucitó, marca ese inicio. Como dice la palabra en 1 Corintios 15, 20 y versículo 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y pensando en la duda de los tesalonicenses, Pablo lo que probablemente estaba tratando de decir a ellos es, ok, todo se va a hacer en un orden. Cristo resucitó primero, Él es las primicias. No crean el engaño del mundo que dice que no habrá resurrección de entre los muertos. No se aflijan por aquellos que están muertos, porque ellos sí resucitarán y entrarán en gloria eterna. Cristo es la primicia de aquellos que resucitarán en el día final, esa resurrección final. Pero hay un orden, primero Cristo, y después cuando Él venga por segunda vez, todos los demás, los que estemos con vida seremos transformados y aquellos que están muertos serán levantados y entrarán en gloria eterna. Entonces este pasaje, hermanos, nos está mostrando, creo yo, la profundidad de la unión, de nuestra unión con Cristo. Por fe nosotros confiamos que así como Él murió, nosotros hemos muerto al pecado. Por fe creemos que así como Él resucitó, nosotros hemos resucitado a una nueva vida. Pero también habrá una resurrección final en la cual nuestros cuerpos serán transformados y entraremos en gloria eterna. Nosotros también, hermanos, tenemos esta esperanza de reunirnos con Dios. Esta verdad debe, creo yo, de ser trascendente en nuestra vida y esta verdad da esperanza al creyente. La muerte física, hermanos, no pone fin a la existencia. La muerte física no pone fin a nuestra forma de vivir. Incluso cuando leemos el pasaje está hablando de aquellos que duermen. Esos que duermen, lo que nos está diciendo nos lleva a entender algunas cosas. Primero, esos que duermen está hablando de aquellos que han muerto
Pero la palabra dormir tiene un sentido también de estar o continuar existiendo. O estar, no es que las personas mueren y entran en un estado de inconsciencia esperando a que venga la segunda venida de Cristo. Aquellos que han muerto están disfrutando de cierta manera de las primicias, de lo primero de lo que será en la eternidad. Ese no es el fin, porque estamos esperando la segunda venida donde Dios transformará, dará nuevos cuerpos. Pero ese dormitar también está hablando de aquellas personas que han muerto pero aún siguen conscientes y siguen existiendo, esperando recibir un cuerpo que les permita estar eternamente con nuestro Señor y Salvador. Y eso realmente, hermanos, créanme, que genera esperanza. Porque la muerte no solamente termina el sufrimiento acá, creo que hay algo mucho mayor. Perfecciona nuestra unión con Cristo. Perfecciona nuestra relación con Él. Por eso Apocalipsis 14:3 dice: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Son felices aquellos que mueren en el Señor. Ellos entran en una mejor relación, un mayor entendimiento. Aquellos que por fe creían ahora lo están viendo. Sus ojos pueden contemplar, pero aún no es el fin, ese no es el momento, no es ese el propósito, no es esa la expectativa, no es esa nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en que Él venga por segunda vez, en su segunda venida. Yo recuerdo yo soy pastor desde el 2010 y en todo ese tiempo realmente en los múltiples funerales que he podido predicar, hay 3 que realmente yo recuerdo que han sido muy difíciles. Y es la muerte de pequeños, de infantes. Estoy hablando de entre 2, 4, 6 años. La muerte es difícil en todo sentido. Pero recuerdo haber llegado a predicar a este funeral de esta familia que se congrega con nosotros hasta el día de hoy. Yo llegué y yo tenía claro algo. Quiero hablarles de la palabra porque la palabra los va a consolar, la palabra da consuelo. Recuerdo que en ese momento las personas, los padres, recuerdo que no me escucharon, estaban ahí, pero su mente estaba en otro lugar, y lo cual pues no está bien. O sea, es decir, no puedo yo venir y juzgarlos porque es que era el dolor de perder a un hijo. Un dolor profundo, porque había nacido había, no sé cómo sería la mejor palabra, malformación o algo congénito, que provocó la muerte prematura de este muchacho, de este niño. Pero recuerdo haber entregado la palabra. No sé si habrá escuchado, pero después de 10 años, ¿por qué esta familia sigue acá? ¿Por qué no se resintieron contra Dios y le echaron la culpa a Dios por la forma en cómo su hijo nació? ¿Era Dios el culpable realmente? Porque ellos guardaron la esperanza. Porque hay una claridad de lo que dicen las Escrituras, que un día nosotros nos encontraremos con aquellos que en esta vida por fe murieron unidos a Cristo, porque son bienaventurados, porque con ellos nos vamos a encontrar. Una de las esperanzas que yo guardo es encontrarme con mi madre en la eternidad. Ella fue la que siempre me educó y me crió y me enseñó a Cristo, y buscaba todo el tiempo enseñarme la palabra de Dios. ¿Cuál es mi esperanza ante la muerte con ella? Claro, duele, y yo extraño a mi madre, pero guardo una esperanza, que yo sé que un día me voy a encontrar con ella, no para recordarme de esta vida, no para pensar lo bonito que fue vivir y compartir. Nos reíamos mucho y disfrutábamos mucho con mi madre. Pero ¿qué sentido tendría entrar a la eternidad para recordar lo que vivíamos acá? Implícitamente estaríamos recordando la muerte, estaríamos recordando el pecado. Va a ser para algo mejor, para gozar de la eternidad y gozar de nuestro Señor. Hermanos, eso da esperanza. Eso da ánimo y me impulsa a seguir adelante, porque sé que si guardo la fe, me voy a unir con usted y con todos aquellos que han muerto, guardando la esperanza de que Cristo vendrá por segunda vez. Y entraremos en gloria eterna, a disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Por eso es que dice Pablo después, o que tengan esperanza con aquellos que mueren, pero porque esos que han muerto un día resucitarán. Pero también ellos van a gozar de la presencia eterna. Y la segunda razón entonces es la segunda venida y la eterna presencia del Hijo en medio de todos aquellos que son sus escogidos. Hermanos, el creyente no debe dudar de que si Cristo regresará por segunda vez. Es que no hay duda, es una verdad, es una realidad. Cuando Jesús regrese, aquellos que han muerto serán primeros en ser levantados, está diciendo el texto, recibiendo un nuevo cuerpo, capaz de heredar aquello que es incorruptible. Hermanos, este pasaje no trate de sacar de su mente una imagen de que estas personas, cuando vengan a Cristo por segunda vez, literalmente de las tumbas se van a levantar con nuevos cuerpos.
No está hablando, no es eso la imagen que quiere que pongamos. Ellos serán transformados, dice, ellos recibirán un nuevo cuerpo, ellos se levantarán recibiendo y recibirán un nuevo cuerpo. De cierta manera acabamos de leer eso en la confesión de fe. Aquellos que estemos con vida recibiremos un cuerpo, y la comparación que la palabra de Dios hace en 1 Corintios que vamos a leer es un cuerpo semejante al de Jesús. Cuando Jesús resucitó lo podían reconocer, las personas lo podían ver, lo podían palpar, él podía comer. Que lo pudiesen reconocer, ¿qué nos indica? Que era semejante, un cuerpo el cual era similar al que tuvo antes de la muerte. Así nosotros tendremos un cuerpo el cual será, por utilizar las palabras de la confesión, el mismo, pero con cualidades totalmente distintas. Capaz de poder estar en la eternidad con nuestro Señor. Capaz de disfrutar de la gloria eterna de nuestro Dios y estar con Él por siempre y por la eternidad. Y luego dice que todos aquellos que aún vivan, todos aquellos que, si Dios así lo permite, estemos con vida en su regreso, seremos levantados y transformados. En un abrir y en un cerrar de ojos, nosotros seremos transformados. Recibiremos un nuevo cuerpo que va a heredar aquello que es incorruptible. Dice 1 Corintios 15, 51 al 53. Y he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y es que, hermanos, pongámonos a pensar, ¿qué sentido tiene que entremos con estos cuerpos? ¿Cómo es posible que este cuerpo corrupto, que se deteriora, que se acaba, herede aquello que es eterno? No es compatible. No es compatible que aquello que es temporal herede lo que va a ser por siempre. Es por eso que Dios promete darnos un nuevo cuerpo. Por eso es que nuestra expectativa no es, ok, murió y hoy está descansando, ya murió, ya está en el cielo. No. Nuestra expectativa y nuestro anhelo es esperar que Él venga por segunda vez, que Él regrese y que nosotros nos unamos a Él. Y las palabras que Pablo está utilizando en Tesalonicenses, probablemente Pablo tenía las palabras de Jesús registradas en Mateo 24. Mateo 24 nos relata, o quedaron registradas las palabras de Jesús, nos relata cómo será aquel día. En aquel último tiempo, en el momento que Él venga, a Jesús le preguntaron ¿cuándo será el día? Y Él comienza a contestar. Y en sus palabras Jesús comienza y dice, en este tiempo, después de la gran tribulación, después de angustia, después de dolores, algo que hemos estado viendo en Apocalipsis, en la serie de Apocalipsis, después de que en esta vida seamos perseguidos, en esta vida suframos, en esta vida vamos a tener aflicción, después de todas estas cosas, el Señor regresará. Ese día llegará, ese día final en el que Cristo venga, el cual va a ser repentino, llegará. ¿Y qué va a suceder en ese momento? Cuando Jesús regrese por segunda vez, Mateo 24 nos dice, lo hará sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y en ese momento Él enviará a sus ángeles a toda la tierra, a reunir a todos sus escogidos. Van con trompeta. Es decir, Jesús viene en gloria, aparece en gloria. Y Él manda a sus ángeles a recoger de todas partes de la tierra a aquellos que son sus hijos. Pero también cuando Él venga por segunda vez, lo que nos está diciendo es que vendrá a juzgar. Y viene a juzgarnos. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir en Tesalonicenses? Si tratemos de pensar en todo esto. Y es que Cristo viene en un único acto. Jesús viene. Y cuando Él viene, nosotros nos levantamos y nos reunimos con Él. Y vamos a entrar en gloria eterna, pero también va a juzgar a aquellos que rechacen el Evangelio. Hermanos, llegará un día en el que al fin el pecado no tendrá lugar en nuestros cuerpos. Aquello que nos avergüenza, aquello que nos da dolor, aquello que nos hace sufrir va a desaparecer. Con libertad vamos a poder y voluntariamente vamos a poder glorificar a Dios. Aquello que se perdió en el Edén por el pecado, que no podemos hoy voluntariamente agradar a Dios si no es por la obra misma de Cristo en nosotros, por gracia, en la eternidad, Dios habrá perfeccionado en nosotros su obra, habiendo recibido nuevos cuerpos para estar eternamente con Él. Y de manera voluntaria siempre vamos a escoger agradarle y adorar a Él. No nos vamos a avergonzar. A veces ante la tentación nuestra mente coquetea con el pecado. Nos vemos tentados, nos sentimos avergonzados.
sentimos temor, angustia, dolor, llanto, sufrimiento. Eso va a desaparecer. Eso se acabará. Llegará un día que eso va a pasar. Nuestros cuerpos se van deteriorando. La vejez va llegando. Nuestro espíritu se va fortaleciendo, ciertamente, dice la palabra. Pero todo pasará, todo esto acaba. Por eso anhelamos que Él venga por segunda vez. Por eso anhelamos que Cristo aparezca para entrar en gloria eterna con Él. Pero no solamente somos resucitados, serán resucitados, dice los muertos. No solamente serán resucitados con cuerpos incorruptibles y nosotros seremos transformados, sino que hay algo superior. ¿De qué serviría resucitar a los muertos? ¿De qué serviría recibir un cuerpo que exista por la eternidad libre de pecado si vamos a estar lejos de la presencia de Dios? No tendría sentido. Por eso es que Pablo lo que trata de ponernos en nuestra mente es: los muertos resucitarán, nosotros seremos transformados, nos reuniremos con Él, pero estaremos con Él siempre y disfrutaremos de su presencia por siempre. Y eso es nuestra esperanza, estar con Dios, disfrutar de su presencia, libre de todo pecado y con la libertad de nuestro corazón, sin vergüenza, sin temor, sin nada de qué avergonzarnos, estar delante de Él eternamente sin que nadie nos acusa, sin temor. Y confiamos en eso, esa es nuestra esperanza. Por eso el versículo 17 dice: entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. La palabra venida, cuando dice que Él vendrá, tiene un sentido de aparición, de presencia, lo que llamamos parousia. Su sentido está en la presencia misma, en la aparición de Dios. Más que centrarnos en la forma en cómo sucederán las cosas, nuestra esperanza debe de estar puesta en que un día Cristo regresará por segunda vez y vamos a disfrutar de su presencia. Tratemos de pensar en la imagen. Más que pensar en el movimiento de Dios de arriba hacia abajo y de nosotros de abajo hacia arriba al encuentro, más que pensar en eso es cómo va a ser, cómo lo hará. Lo que quiere decirnos es que un día disfrutaremos de su presencia, que un día estaremos en Él. Y es que la palabra de Dios nos está llevando a tener una idea de que Cristo, cuando venga, estaremos y disfrutaremos con Él para siempre. Y es que nuestra mente limitada a esta realidad, a lo que conocemos, nos pone una barrera. Y es que cuando Cristo venga por segunda vez, la realidad como nosotros la percibimos va a cambiar, va a ser totalmente diferente. Recibiremos un cuerpo. Y es que pensemos en eso: Cristo está viniendo, nosotros estamos siendo levantados, nos reunimos con Él, Él viene con trompeta, Él manda como con trompeta, sonido de trompeta, en gloria. Él manda a sus ángeles a reunir a todos aquellos que son sus hijos, y al mismo tiempo, en un único acto, estamos siendo transformados nosotros para entrar en gloria, pero también serán juzgados aquellos que lo rechazan. Y todos lo van a ver. No hay tal rapto secreto. Es que vendrá en gloria y todos podrán contemplarlo. ¿Cómo va a ser eso? No podemos pensarlo en nuestra forma actual. No podemos pensar esto en cómo entendemos la realidad hoy en día. Y es que todo va a cambiar. Será transformada toda la realidad como la comprendemos, y parece ser que eso es lo que sugiere Apocalipsis 6:14. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y es que, hermanos, nosotros día a día disfrutamos de la presencia de Jesús en nuestras vidas, ¿sí o no? Todos disfrutamos de la presencia. Aquellos que estamos en fe tenemos el gran honor y el privilegio de gozar de su presencia en nosotros, pero ese día la forma de entender su presencia con nosotros va a ser distinta. Será totalmente distinta. Probablemente Pablo tiene una idea acá en mente de algo que sucedía. Cuando el rey salía a la batalla y el rey ganaba la batalla, el rey estaba regresando a la ciudad con todo su ejército. Pensemos en Cristo regresando con los ángeles como su ejército. Entonces el rey venía tras la victoria, en gloria, regresando a la ciudad, regresando a su reino. Y en el camino los ciudadanos salían al encuentro del rey y del ejército y se unían a ellos para celebrar la victoria, porque la victoria también era de los ciudadanos. Ellos no estuvieron en la guerra, pero por cuanto el rey y su ejército ganaron y ellos forman parte, de ellos es la victoria. Pero no para celebrar fuera, sino para dirigirse adentro de la ciudad. Entonces Pablo tiene en mente esto. Cristo regresa en gloria con sus ángeles. Nosotros somos levantados a su encuentro, pero no para celebrar ahí, sino para entrar en gloria eterna ante su presencia y estar con Él en la ciudad eterna que es de Dios. La victoria del Hijo es nuestra victoria.
Aquel cordero que murió en la cruz regresa victorioso, como león rugiente, como un rey que ha derrotado a la muerte. Y nosotros nos unimos a Él, salimos a ese encuentro para celebrar la victoria, que también es nuestra, hermano. Es tu victoria, es mi victoria. No habrá muerte, no habrá dolor, no habrá pecado, no habrá vergüenza. Habrá gozo eterno. Y nos uniremos a Él. Apocalipsis 21 nos muestra esta imagen, los primeros 3 versículos. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Hermanos, y aunque la muerte parezca ser el fin de esta vida, entendemos que la muerte no es el fin. No es esa nuestra expectativa. Lo que realmente anhelamos es a nuestro Señor. Es disfrutar de su presencia. En la ciudad de Dios, estar con Él disfrutando de su presencia. Lo que la imagen Apocalipsis nos está diciendo: no habrá ya más noche, no habrá necesidad de sol, de luna, de estrellas, porque su gloria iluminará la ciudad y su presencia estará, nosotros estaremos con Él y su presencia estará en medio de su pueblo. A eso se refiere Pablo cuando habla de que Él aparecerá por segunda vez, descenderá del cielo y nosotros salimos a su encuentro, nos reunimos con nuestro Rey victorioso, celebramos la victoria con Él en la ciudad eterna en la cual pertenecemos. Y eso es nuestro anhelo. Por eso es que Pablo termina y él dice en el versículo 18: por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Hermanos, animémonos. Tome aliento. Esta vida puede ser muchas veces difícil. Puede haber mucho dolor, sufrimiento, dificultades, pero quiero que entienda que el dolor, el sufrimiento, es una herramienta hermosa en las manos de Dios que hace que en sus hijos salga un fruto aún mucho mejor, apacible, que glorifica a Dios. Nos perfecciona. El Hijo de Dios, en medio del dolor y el sufrimiento, florece más. La iglesia florece cuando es perseguida. Y por eso mismo Dios, creo que podemos entender, vivimos en un momento de persecución, de angustia, de aflicción. Y Jesús mismo dijo: la iglesia o el pueblo de Dios sufrirá, pero el día del Señor vendrá repentinamente. Velen, velemos, estemos alertas, estemos atentos, porque regresará por segunda vez. Entonces dice Pablo: anímense, confórtense. Empieza diciendo él: les escribo qué sucederá con los muertos para que tengan esperanza. Y termina diciendo también aquí, sigue y continúa diciendo: anímense. Esto debe ser motivo de gozo. Pero ¿cómo esto puede ser una realidad en nosotros? ¿Cómo esta esperanza se ha vuelto verdad en nuestros corazones? El versículo 14 nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Cristo Jesús, a los que durmieron en Jesús. Y es que esta esperanza, hermanos, está basada en su muerte. Así como Cristo murió, así nosotros hemos muerto al pecado. Efesios capítulo 2, los primeros 9 versículos, los primeros 8 versículos, nos habla acerca de que nosotros estábamos muertos y éramos esclavos del pecado. Nosotros sin Cristo nos entregábamos a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros deleites, a lo primero que se nos venía a la mente. Eso hacíamos. No había remordimiento, no había culpa, pero ciertamente íbamos al infierno. Íbamos rumbo al castigo y muerte eterna. Y íbamos en dirección en que aquel día, en lugar de estar entre los victoriosos, íbamos a estar en muerte eterna. Pero Dios en su gracia se manifestó y murió en la cruz por nuestros pecados. Su muerte es nuestra muerte. Ya no somos esclavos del pecado, morimos al pecado, estamos muertos al pecado. Pero no solamente esta esperanza está fundada en su muerte, sino también en su resurrección. Y así como Cristo resucitó, así nosotros hemos resucitado a una nueva vida. Y es lo que Pedro dice en su primera carta, 1 de Pedro 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva
mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y es que hemos sido resucitados para una nueva esperanza, por misericordia, por gracia. Hemos resucitado para novedad de vida, para vivir agradando a Dios. Así como Él murió, nosotros morimos al pecado. Así como Él resucitó, nosotros resucitamos. Y Él, por cuanto resucitó, Él viene a ser las primicias de aquellos que van a resucitar en el final. Esa resurrección de aquellos que duermen, y los que estemos vivos seremos transformados para entrar en gloria eterna con Él. Y esa es una verdad para nosotros. Ese debe de animarnos, debe de consolarnos. Es lo que yo espero, y espero que llegue ese día donde me encuentre tanto con mi madre como con todos aquellos que murieron guardando la esperanza. Muchos hermanos que hemos visto partir, pero que guardaron la esperanza, nos encontraremos con ellos. Tú te encontrarás con tu familia, con tus hermanos, con tus hijos, con tus padres. Aquellos que guardaron la fe estarán ahí esperando, gozosos, esperando ese día donde vendrá la plenitud de la obra de Cristo y vendrá a ser pleno. Estamos esperando pacientemente y esperamos y anhelamos que esto suceda. Probablemente tú nos visitas por primera vez y crees que esto es una mentira. Pero hay una realidad: vas a morir. Todos vamos a morir, inevitablemente. Es algo que no podemos evitar. Siglos y siglos las personas tratan de buscar cómo rejuvenecerse, verse más jóvenes. Hay operaciones. Hoy trata la gente de vivir de una manera de que pueda vivir más años de vida, pero es inevitable. Todos moriremos. Todos enfrentaremos la muerte. Y quiero decirte que cuando mueras será demasiado tarde para darte cuenta de que lo que te estoy diciendo hoy es verdad. Será demasiado tarde. Dice Hebreos 9:27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero aún hay tiempo. Hoy es tiempo. Probablemente tú creciste en un hogar donde maldecían a Dios. Has visto morir a muchas personas, amigos tuyos, que maldicen a Dios. Jesús no existe, es mentira. Y tú en tu corazón tal vez no crees en Jesús o dudas de Jesús. Piensas que esto lo hago por mera costumbre, me congrego por costumbre, porque creo que sería bueno hacerlo. Es mejor eso que no hacer nada. Pero tu corazón no está convencido de que Jesús es Dios y que regresará por segunda vez. Hay tiempo. Y muchos podrían decir, ya pasaron 2000 años. ¿Cuándo va a regresar? Si de verdad quisiera regresar, pues regresaría ya. Pero Pedro da una respuesta. Pedro dice que nosotros no debemos de entender la tardanza, o mejor dicho, que Él viene, que Él no ha venido, no lo entendamos como tardanza, porque Él no tarda. Porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, ¿por qué no regresa? Porque está dando tiempo para el arrepentimiento. Todo este tiempo es para que tú puedas confesar tus pecados, reconocer que Jesús es Dios y te humillas delante de Él. Es misericordia, por eso no viene. Porque está dando tiempo para el arrepentimiento, está dando tiempo para que la palabra de Dios sea proclamada, enseñada y tu corazón reconozca que Jesús es Dios y que realmente vendrá por segunda vez. Mi pregunta una vez más, ¿cómo vas a enfrentar la muerte? ¿Con desesperanza? Te invito a que no sea así, a que mantengas una esperanza, que ores y clames a Dios. Que tu corazón sea iluminado por medio de las Escrituras y el Evangelio para poder guardar una esperanza eterna de que Él vendrá, para que no tengas una muerte eterna, sino por el contrario, vivas eternamente disfrutando de la presencia de nuestro Dios, de aquel que regresará un día, porque regresará. Él va a regresar. Pero también quiero invitar, hermanos, a que estén alertas. Mientras esperamos a Cristo, mientras esperamos que Él venga por segunda vez, la palabra de Dios en 1 de Juan nos dice que aquellos que guardan la esperanza de que Él vendrá por segunda vez, se santifican. Dice 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Hermanos, guardar la esperanza nos impulsa a purificarnos. ¿Por qué?
Porque nuestra vista está en la eternidad, nuestra mente y corazón están en la eternidad. No vivimos para este mundo. No pretendemos cosechar en este mundo. No sembramos para este mundo, porque no vivimos para este mundo. Porque así como en Corintios, Pablo dice y enseña a nuestro Señor a través de Pablo, si no creemos que hay resurrección de muertos, si creemos que no vendrá por segunda vez, entonces en vano predicamos. Si no creemos que Jesús resucitó, entonces ¿para qué estamos acá? Pero Cristo sí resucitó de entre los muertos, se levantó de entre los muertos, y Él vendrá por segunda vez y nosotros nos uniremos a Él para estar eternamente con Él. Entonces, si guardamos esta esperanza de que Él viene, entonces nos purificamos. Guardamos la esperanza y buscamos vivir agradando a Dios. Pablo, en 1 Tesalonicenses, la carta que estamos leyendo, el primer versículo, él comienza ciertas oraciones a las cuales se refiere a ellos y dice que su intención es: escribo estas cosas porque quiero que ustedes agraden a Dios. Nosotros debemos de buscar agradar a Dios. Es nuestra intención. Tenemos que tener una perspectiva correcta de esta vida. Debemos de valorar correctamente esta vida. Lo que estoy enseñando no es para que tú pienses y creas, bueno, entonces es mejor esperar la eternidad, así que atento contra mi vida. No, tienes que valorar correctamente la vida y entender que si hoy Dios te tiene acá, es para que aprendas a vivir conforme a su voluntad, para su gloria. Si Dios permite que estés acá y que tu vida todavía la tengas, es para proclamar la palabra de Dios, es para vivir conforme a su voluntad. Por eso no puedes atentar contra tu propia vida, no puedes dañarte a ti mismo, sino que valorando adecuadamente la vida, glorificas a Dios, tanto en vida como en aquel momento de la muerte. Y esto me lleva al segundo punto. Glorifica a Dios en todo tiempo, aún enfrente de la muerte. Tal vez algunos están enfrentando enfermedad, algunos están enfrentando momentos difíciles en su vida. Pero yo personalmente, y creo que la mayoría de cristianos, hemos estado enfrente de otro creyente que está en una situación crítica de salud a punto de morir. Y aquellos que hemos estado y hemos tenido la oportunidad de hablar con hermanos nuestros que están enfrente de la muerte, uno sale más animado. Por alguna razón, bueno, digo por alguna razón, pero sé que es la palabra de Dios, pero por alguna razón, cuando estamos delante de aquellos hermanos que están de cara a la muerte, ellos nos consuelan a nosotros. Pero ¿cómo es posible eso? Es porque hay una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? De que están a punto de ver y entrar ese momento en el cual se perfecciona su unión con su Salvador, a la espera de que Él venga por segunda vez, a la espera de que sea completa lo que ya fue iniciado, llegue a su plenitud, la segunda venida de nuestro Señor. Por eso nos consolamos, por eso nos animamos. Huye de la tentación de culpar a Dios de maldad, de pensar que todo tu sufrimiento, o tal vez alguno ha enfrentado la muerte de un familiar, de alguien que ama. Huye de la tentación de culpar a Dios de la muerte, de la enfermedad, de las angustias. Quiero que entiendas que por cuanto el pecado entró en el mundo, por medio de un solo hombre, Adán, entró la desgracia al mundo, el pecado al mundo. Y tú podrías decir, pero yo no pequé como Adán pecó, ¿por qué me culpan a mí de algo que no hice? Pues de igual manera, la misma lógica deberías de utilizar, pensando, por un hombre entró la salvación al mundo. Ese hombre es Jesucristo. ¿Por qué debería de ser su obra y su victoria? ¿Por qué debería de ser tuya? Si tú no le hiciste, es por gracia. Él ha entregado por gracia. Él se goza en salvar. Entonces, vive de esa manera. Glorifica a Dios en todo momento, aún enfrente de la muerte. Anima a otros, alienta a otros y espera pacientemente. Fija tu mirada en Cristo Jesús. Y por último, quiero invitarte a anhelar la segunda venida. Lastimosamente, hermanos, en lugar de recordar esta verdad y mantenerla viva en nuestro corazón, en nuestra mente, vivimos en tiempos en los cuales se trivializa la segunda venida, lastimosamente. No hay un valor correcto en nuestros corazones sobre la segunda venida. Porque si fuese así, entonces nuestra forma y nuestra expectativa y nuestro anhelo y las decisiones que tomamos deberían de reflejarlo. Y os pongo un ejemplo. Incluso en los funerales, hermanos, hoy en día no se tiene una perspectiva correcta. Cuando uno va a los funerales, y yo me he encontrado esto en muchos funerales, donde las personas vienen, este es un pensamiento que he escuchado mucho. Ok, no vamos a despedirnos o no vamos
a pensar en la muerte. De cierta manera se llama y se dice, vamos a celebrar y a recordar la vida de aquel que nos dejó. Y vamos a recordar y a celebrar y a guardar en nuestro corazón todos estos tiempos en los cuales vivimos y compartimos con esta persona. Parece ser algo bastante loable, un pensamiento bonito. Pero si lo pensamos bien, detrás de ello hay un pensamiento que me atrevería a decir que es casi hasta diabólico. Porque ¿cómo es posible que entrara la muerte al mundo? Por el pecado. Y trivializar ese momento y celebrar la vida y no ver los estragos del pecado es querer ignorar el resultado mismo de aquello que entró al mundo, el pecado, de lo cual necesitamos salvación. Y si ignoramos el pecado que trae muerte, sufrimiento y dolor, entonces no necesitamos a Cristo. En ese momento el cristiano, en lugar de ignorar la muerte, entiende y recuerda que ese momento es el resultado de que el pecado entró al mundo, pero hay una esperanza, que Él que murió nos espera ya a que Cristo venga por segunda vez y Él será levantado y nosotros seremos transformados y nos uniremos a Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros esperamos, es lo que nosotros anhelamos. Entonces celebramos que Cristo Jesús vendrá por segunda vez. Por eso Eclesiastés 7:14 dice que mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque el primero es el fin de todos. Es decir, la casa de luto, ahí vamos a parar todos moriremos. Es mejor ir a la casa de luto porque reflexionamos en nuestra vida, reflexionamos en los estragos del pecado, que lo vemos ahí vuelto realidad. Es que la muerte es el resultado de la corrupción del mundo. ¿Por qué debemos de ignorar eso? Por el contrario, debemos de verlo de frente y entender, de esto me salvó Dios, de una muerte eterna. La muerte física llegará, porque este cuerpo debe de morir, debe de ser sembrado para cosechar lo incorruptible, porque aquello que es corruptible no puede heredar lo que es eterno. Y esperamos que Cristo venga por segunda vez. Así que, hermanos, anhela ese día. Anhela aquel día en que no habrá más pecado, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Ese lugar donde Dios y su Cordero estarán en medio de nosotros, la ciudad de Dios. Anhela ese día que Él venga por segunda vez. Y quiero terminar con una historia que Pastor Héctor me compartía. En el 2015, en Egipto, 21 cristianos coptos fueron secuestrados por el Estado Islámico. Creo que tal vez muchos vieron esa historia. Estos 21 cristianos fueron llevados a la playa, a la orilla de la playa, y fueron vestidos con unos monos naranja como si fueran reos, y fueron puestos de rodillas. Comenzaron a ser decapitados uno a uno. Una imagen bastante grotesca. Lo interesante en esta historia, mientras ellos estaban siendo asesinados uno por uno, lo que tal vez más impactó en ese momento, y las noticias lo decían, lo puede buscar y las noticias lo mencionan de esta manera, lo que más impactó no es la brutalidad de cómo estaban siendo asesinados. Lo que incluso las noticias decían, estos eran cristianos y estaban muriendo recitando el nombre de Jesús, diciendo el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Incluso algunos, de cara a la muerte, sabían que iban a morir. Muchos estaban orando y dando oraciones. ¿Por qué no había gritos? ¿Por qué no trataban de huir? ¿Por qué no intentaban salvar sus vidas y luchar de alguna manera y decir bajo el concepto, prefiero morir con dignidad, luchando que dejar que me maten? ¿Por qué no tuvieron una actitud así? Porque tenían clara una esperanza. Que la muerte aquí solamente es pasajera, llegará, pero hay algo mucho superior, mucho que es mayor, mucho mayor, que es superior. Que Cristo vendrá por segunda vez. Que Él vendrá. Hermanos, quiero invitarte a que tengas esa esperanza, a que guardes esa esperanza, que Él vendrá por segunda vez y que un día nos reuniremos con todos aquellos que han muerto unidos a Cristo Jesús. Así que, hermanos, te invito a que mantengas la esperanza de que Jesús regresará para que disfrutes de su presencia siempre. Vamos a orar.